Bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a ver un ejemplo muy bonito de aplicación de una integral triple. En concreto, el enunciado versa así. Nos piden calcular la integral que ahí aparece sobre una región dada. Esa región está limitada por el hiperboloide, este de aquí, por el paraboloide, este de aquí, y por el plano z igual a 0. Como se puede observar, es una integral triple y además nos aparecen las correspondientes diferenciales, diferencial de x, diferencial de y y diferencial de z. El integrando depende solamente de z y es z al cuadrado más 1. Ese sería el hiperboloide. Como todos los hiperboloides, pues tiene simetría de revolución, de tal modo que si yo lo giro, vemos que prácticamente pues no cambia. También vemos que el hiperboloide este tiene una parte en z que es positiva, que sería de aquí para arriba, y otra parte que sería negativa, aunque es de una sola hoja. También para x y para y tienes una parte negativa y positiva. El eje z iría justo en el centro como el eje de revolución de esta figura, de esta superficie, pero está puesta a un lado para que no nos entorpezca la visualización de esa superficie. Además, vemos que tiene pues, un círculo central, ¿verdad?, justo para z igual a 0. También podemos representar nuestro paraboloide, que sería este de aquí. Solamente una parte positiva en z. En x y en y hay tanto negativa como positiva, y vemos que por abajo pues, está pues, cerrado. Y también presenta pues, nuestra simetría de revolución. Podemos además representar los dos a la vez, que sería algo así. Vemos que simplemente pues, son concéntricos. El paraboloide, digamos que está dentro del hiperboloide. Para poder visualizarlo un poquito mejor podemos pegar un corte y ahí pues, se puede ver bastante bien qué es lo que está ocurriendo. Podemos recuperar la configuración real, que sería esta de aquí, y darnos cuenta de que en el enunciado nos están diciendo que la región está limitada por el plano z igual a 0. Está limitada por ese plano de ahí. Entonces solamente vamos a considerar la parte positiva, que sería esto de aquí. La parte de abajo no se va a considerar, porque solamente ahí hay el paraboloide, ¿de acuerdo? Aunque el hiperboloide está en ambos lados, el paraboloide solamente está en la parte de arriba. Entonces, si nosotros extendemos solamente la gráfica, solamente la parte positiva en z, que sería justo de aquí, que va de 0 a 3, en este caso, pues vemos que es la parte que vamos a considerar. Pero hemos visto además antes que se tocan esas dos superficies en algún momento. Además vamos a calcular más tarde que se tocan exactamente para z igual a 1. Si representamos esto con un corte, podemos ver mejor esa parte, digamos que en algún momento estas dos superficies se tocan, aquí y aquí. Por lo tanto, nuestra región confinada es esta de aquí, no esta parte de aquí. Así que pues también podemos hacer pues, un pequeño cambio en la representación y eliminar toda la parte superior y representar solamente lo que va a ir entre 0 y 1, que es la parte en la que se tocan. Y esta parte superior, esta pues no la vamos a considerar a la hora de representarlo, claro. Entonces hagamos eso mismo. Ya nos queda esto de aquí. Y además pues podemos hacer el típico corte, que sería este de aquí. Ya podemos ver bien nuestra región de confinamiento, que sería eso de ahí. Y incluso pues podemos pegar un corte todavía más importante, que sería justo esto, ¿verdad? Y aquí se ve ya bastante bien. Incluso como nos estorban un poco los ejes y todo esto, pues vamos a eliminarlos y así pues lo vemos un poquito mejor, sobre todo si lo vemos completamente de lado, que sería esto de aquí. Nuestro paraboloide es curvo, la representación de superficies pues no es tan trivial, entonces el programa este pues simplemente está colocando los segmentos cuando en realidad pues esto es una curva, ¿de acuerdo? En todo caso este sería el centro, el eje de nuestras dos figuras. Entonces hay una parte que es esta de aquí en la que solamente la parte del paraboloide, lo verde, es la que me está definiendo la región. Y luego hay una parte a partir de aquí hasta, digamos, esto de aquí, esta parte de aquí,
esa parte de ahí estará definida tanto por el paraboloide como por el hiperboloide que va por fuera. Veámoslo con detalle y un poquito con cálculos. Lo primero que vamos a hacer va a ser reescribir la ecuación del hiperboloide. Esto no es nada más que pasar lo que es z cuadrado a un lado de la igualdad y simplemente pues calcular la raíz cuadrada. Como vemos, nos sale además el signo más menos. ¿A qué se corresponde esto? La parte, digamos, positiva corresponderá a la parte superior del hiperboloide, de la figura que acabamos de ver. La parte negativa es la parte inferior, la que está por debajo del plano z igual a 0. Podemos hacer lo mismo con la ecuación del paraboloide, en este caso es mucho más sencillo porque lo único que tenemos que hacer es pasar ese 2 que está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado de la igualdad. Tenemos dos expresiones en z con las que podemos jugar. Además, vamos a hacer una cosa muy interesante, que es lo siguiente. Si nos dicen que nuestra región está limitada por el plano z igual a 0, pues podemos calcular dónde nuestro hiperboloide corta a ese plano z igual a 0. Así que lo único que tenemos que hacer es imponer ese valor z igual a 0 en la ecuación del hiperboloide, que sería justo eso de ahí. ¿Y eso qué nos da? Eso no es nada más que la ecuación de la circunferencia. Esto es lo que veíamos cuando proyectábamos nuestra figura. Anteriormente la veíamos desde arriba o desde abajo, veíamos ese círculo o esa circunferencia. No es nada más que el corte del hiperboloide con el plano z igual a 0. Además, el paraboloide, pues lo acabamos de ver que se puede reescribir de esa manera y lo vamos a poner en azul porque esta parte en azul, que es el valor de z, es el que vamos a sustituir en la ecuación del hiperboloide, que sería justo pues este z de aquí. ¿Y qué es lo que nos da? Lo que nos da es lo siguiente, es eso de ahí. Es muy fácil además reordenar esto un poquito, jugar un poco con esos doses, de tal modo que al elevarlo al cuadrado pues me va a dar un 4. Evitamos además tener denominadores y nos da esta expresión muy sencillita de aquí. ¿Y cuándo se va a cumplir esa expresión? Si esto de aquí, si el x cuadrado más y cuadrado vale 2, 4 menos 2 va a dar 2. Como esto ya vale 2, 2 por 2, 4, efectivamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa expresión se da justo cuando x cuadrado más y cuadrado vale 2. Es decir, nuestro hiperboloide y nuestro paraboloide contactarán, porque tendrán los mismos valores para un z dado, ¿de acuerdo? Y en ese caso habrá una circunferencia de radio raíz de 2. Si x al cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a 2, esto no es nada más que reexpresándolo el cuadrado de la raíz cuadrada de 2. Así que, ¿cuál va a ser el punto de contacto o los puntos de contacto entre el paraboloide y el hiperboloide? Pues va a ser pues, una circunferencia de radio raíz de 2. ¿Y eso cuándo se da? Si sustituimos ese valor tanto en una como en otra, me da igual, nos va a dar justo la altura que veíamos en la gráfica, z igual a 1. Entonces, para z igual a 1 tendremos ese punto de contacto y esos puntos de contacto pues, serán justo pues, esa circunferencia. Entonces, hay dos regiones limitadas por... Una región va a ser limitada por un radio que vaya de 0, del origen, a 1, que es justo esto que hemos visto antes de aquí. Simplemente hay un hueco en el hiperboloide, así que va a estar determinado solamente por el paraboloide que va a estar dentro. Y eso va a ser entre 0 y 1. Y ahí va a haber otra región. Y esa otra región va a ir desde 1, precisamente, hasta raíz de 2, que es el punto de contacto. Más allá del punto de contacto, pues no hay la región W. Entonces nuestra región W tiene como dos regiones. Una región que va con un radio de entre 0 y 1, y otra región que va entre 1 y raíz de 2. Veámoslo gráficamente. Si me quedo solamente con las gráficas de tal modo muy sencillitas, como una especie de corte, va a ser justo esto de aquí. Esto representa este eje, el radio. Entonces nuestra primera región va a ir de 0 a 1, entonces solamente va a depender del paraboloide. Y va a haber otra región, esa región va a ir de 1 a raíz de 2. Y esa región depende tanto del paraboloide en rojo como del hiperboloide en azul. Esto ya lo veíamos en la representación 3D. Así que pues tenemos
esta región, donde solamente nos aparecerá la ecuación del paraboloide, y otra región donde nos aparecerá la ecuación del paraboloide y del hiperboloide. Porque la región a considerar, ¿cuál va a ser? Va a ser esto de aquí más esto de aquí. Eso es. Y por supuesto con simetría de revolución. Entonces, la integral pedida va a tener pues dos sumandos. Este va a ser el primero de ellos. En este caso solamente depende del paraboloide. Entonces va de 0, digamos plano z igual a 0, hasta esto de aquí. Esto no es nada más que la ecuación del paraboloide. Y vamos a integrar en z. Luego habrá otras diferenciales que van a ser diferencial de x y diferencial de y. Y eso va a ir de 0 a 1, si lo representamos como x cuadrado más y cuadrado, es decir, como el radio. La otra parte, ¿cuál va a ser? En este caso, pues va a ir desde el hiperboloide, parte positiva, aquí hemos tomado la parte positiva, porque es la parte superior sobre z igual a 0, hasta pues, el paraboloide, igual que aquí. Las diferenciales son las mismas, el integrando es el mismo. Y en esta parte, la parte que depende de x y de y, va de 1 a 2. Veremos que como tiene simetría de revolución, tiene simetría cilíndrica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Nos dice que tenemos que pasar a coordenadas cilíndricas. Entonces, nuestros diferenciales, ¿cómo quedarán? El diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z va a ser igual a r, diferencial de r, diferencial de z y diferencial de z. Veámoslo. La integral primera va a ser esta. De hecho, era esta. No hemos cambiado nada. Vemos que en azul pues, está simplemente pues, los límites de integración. Está la primera región, ¿de acuerdo? Y eso no es nada más que en coordenadas cilíndricas, ¿de dónde a dónde va a ir? De 0 a r cuadrado partido por 2. Y los límites de integración para tanto el ángulo como el radio van a ser mucho más sencillos. Nuestra primera región, ¿de dónde iba? Iba el radio de 0 a 1, así que de 0 a 1. Y como daba la vuelta completa, digámoslo así, el ángulo no es nada más que el que va entre 0 y 2pi. Diferencial de z obviamente se queda tal cual, porque son coordenadas cilíndricas. Y la segunda era esta de aquí. Y eso, ¿cómo se puede traducir a coordenadas cilíndricas? De esta manera. Vemos que la parte, digamos, del límite de integración inferior, pues nos queda como raíz cuadrada de r cuadrado menos 1. Simplemente donde pone x cuadrado más y cuadrado vamos a sustituirlo por r cuadrado. Y la parte superior era igual que esta de aquí, ¿verdad? Así que nos queda igual. Sin embargo, la integración en r cambia. La integración en r va de 1 a raíz de 2. Y el ángulo va de 0 a 2pi porque damos la vuelta completa. Así que la integral es ahora esta de aquí. Vemos que esta es la región de integración, la que va de 0 a 1 en r, y esta es la segunda región, la que va de 1 a raíz de 2. Además, en este caso, la z va en la primera región de 0 a r cuadrado partido por 2, porque solamente depende del paraboloide, y esta región va de raíz cuadrada de r cuadrado menos 1, que depende del hiperboloide, hasta el paraboloide, que es esta parte de aquí. Además, estas integrales son bastante sencillitas dentro de lo que cabe. De hecho, vemos que la integral de z cuadrado más 1, esto es una integral bastante trivial, si la integramos como integral definida entre a y b, pues esto no es nada más que z al cubo partido por 3 más z entre a y b. Y esa integral además es común tanto para esta parte de aquí como para esta parte de aquí. Lo único que cambian son los límites de integración. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda esa expresión de ahí. Como vemos, esto es justo esto de aquí. Aquí hemos hecho lo mismo y lo único que cambia son los límites de integración. En este caso, iba del hiperboloide al paraboloide y aquí que iba desde z igual a 0, ¿verdad?, hasta el paraboloide. Y aquí va igual. Ya hemos integrado en z.
Así que lo único que va a ocurrir aquí es que nuestra z va a desaparecer y nos va a quedar solamente una variable en r. Esa es la idea. Entonces nos queda justo eso de ahí, que esto es nuestra primera región, la que va de 0 a 1 en el radio, más todo esto de aquí. Naturalmente esto ya se está complicando un poquito, ¿por qué? Porque el límite de integración inferior va con la raíz cuadrada, es un poquito complicado y ya nos empiezan a aparecer este tipo de expresiones. Como en la primera integral, en la primera región solamente dependía del paraboloide y ahí no aparecen raíces cuadradas, pues entonces claro, pues es mucho más sencillo. Aunque si nos fijamos, esto de aquí es igual de hecho que esto de aquí. Porque claro, eso solamente pues dependería del límite superior. Eso es igual a, una vez que integramos, en este caso, en z, ahora tenemos que integrar en r. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que hay un r aquí. Así que ese r lo tenemos que meter aquí dentro, que es lo que precisamente hemos hecho. Este r, recordemos que nos viene pues del jacobiano, al cambiar las coordenadas que eran cartesianas o rectangulares a cilíndricas. No nos podemos olvidar de ese r porque entonces no estaremos integrando correctamente. Y hacemos lo mismo en el otro caso. En el otro caso, pues en la otra región nos aparece nuestro r aquí y hay que meterlo dentro. Así que pues lo mismo. De igual modo, pues hay una parte que se parece mucho, que es prácticamente la misma y que es la que se correspondería al límite superior. En el otro caso, en la primera parte, en la primera región, pues como el límite inferior es 0, no nos afecta para nada. Entonces, la expresión es esa de ahí. Algunas partes pues son relativamente sencillas de integrar y otras pues no tanto. Vamos a hacerlo un poquito pues paso a paso. La integración además en el ángulo nos da algo muy sencillo, 2pi. Es un ángulo, no aparecen ángulos nada más que la integración en el ángulo entre 0 y 2pi, así que me da 2pi. Así que esa integral también la podemos eliminar. Solamente nos queda ya la integral en r. Y esta parte, naturalmente, corresponde de nuevo, porque aquí se ve de 0 a 1, a la primera región de integración de nuestra región W. Y luego para la segunda región pues ya tenemos esta otra expresión que he puesto en colores para que se vea un poquito mejor. Esta parte de aquí es la que es igual a esta, como se puede observar. Así que el tipo de integral o la integración que tenemos que hacer va a ser la misma. Luego tendremos otra integral para la parte, digamos, en verde y otra integral para la parte, digamos, en azul. Puedo reordenar un poquito eso de ahí. De tal modo que vamos a tener esta integral de aquí, más la integral de esto de aquí, este verde grisáceo, ¿de acuerdo? Naturalmente tenemos nuestros 2pis, que provienen de la integración en el ángulo, ¿de acuerdo? Y además, pues vamos a tener la parte, digamos, en verde, que es esta de aquí, y la parte en azul. Entonces, solamente tenemos que resolver 3 tipos de integrales. Esta va a ser la integral del primer tipo, esta va a ser la otra integral y esta va a ser la otra integral. Además, esta integral, o esta que es la misma, ¿de acuerdo?, es trivial, sale directa, no tiene más misterio. Y es eso de ahí, entre los límites de integración adecuados. Esto es lo que nos suelta la integral. En este caso, para la primera región va de 0 a 1, y esto es lo mismo, pero aquí va de 1 a raíz de 2. Nos aparece también el 2pi, que es el resultado de la integración en el ángulo, y un 24avos, que simplemente pues, es el factor común a todo ello. Y además tenemos la otra parte. Y aquí pues ya tenemos esas dos integrales. Hay unos cuantos factores que podemos sacar, factores comunes, etcétera, para que se nos simplifique un poco la expresión. Pero si nos damos cuenta, las dos integrales no son iguales, pero son bastante parecidas. Simplemente, pues esto, la raíz cuadrada de r cuadrado menos 1, lo podemos poner como si fuese elevado a un medio. Entonces ya sí que se parece a esto. Esto es r al cuadrado menos 1 elevado a 3 medios, y esto sería r al cuadrado menos 1 elevado a un medio. Además, recordemos que nos aparece esta r aquí y esta r aquí. Entonces,
Esto de aquí arriba se puede simplificar un poquito. Este 24, este 2, pues aparece aquí un 12. Este 24, este 2, y aquí aparece otro 12. Y arriba nos quedan los pis, ¿de acuerdo? De nuevo de entre 0 y 1, entre 1 y raíz de 2. Eso es simplemente una simplificación. Y para la otra parte, pues ocurre lo mismo. Simplemente, pues estos que son factores numéricos, pues los podemos poner de una manera pues más sencilla. Y tenemos que resolver esta integral, que está en naranja, y esta integral en morado, que son las que vamos a resolver a continuación. La primera integral es esa de ahí. Hemos quitado los límites de integración de momento solamente para fijarnos en cómo es su resolución como integral indefinida. Entonces vamos a hacer el cambio r²-1 igual a u. Por lo tanto, la diferencial de u va a ser igual a 2 veces r diferencial de r. Entonces nos queda eso de ahí. Y esa integral ya sí que es inmediata. Y nos da justo eso de ahí. Traducido naturalmente a la recuperación de nuestra variable r, pues nos queda esto. 1/5 de r² - 1 elevado a 5 medios. La otra va a ser muy similar. Lo podemos de esa manera. En lugar de poner la raíz cuadrada, simplemente elevamos r² - 1 o lo elevamos a 1 medio. Entonces hacemos un cambio que es el mismo. Vamos a llamar u a r² - 1 y la diferencial de u va a ser la misma. De tal modo que la integral pues queda bastante sencillita, queda esa de ahí, que resuelta porque es inmediata, pues nos da eso de ahí. Naturalmente aquí también hemos recuperado la variable original en r, que es esta expresión. Así que ya tenemos la solución tanto de una como de otra, ya tenemos todas las integrales. Así que pues simplemente nos queda hacer una serie de operaciones muy sencillitas, elementales y obtener por fin el resultado. Entonces nuestra integral va a ser esa expresión de ahí, más esa otra expresión de ahí que ya teníamos, y ahora más las dos expresiones que acabamos de obtener, pero con los límites de integración adecuados, que serían esta y esta. Aquí pues aparece nuestro r² - 1 elevado a 5 medios, aquí nuestro r² - 1 elevado a 3 medios. Entonces es esa es nuestra solución. Lo único que tenemos que hacer ahora ya es sustituir los límites de integración, nada más. Entonces si sustituimos esos límites de integración nos da lo siguiente. Nos da 25pi partido por 96, 29pi partido por 32, menos 2pi partido por 15, menos 2pi partido por 3. Podemos además simplificar un poquito eso de ahí, sacar factor común la pi y nos da eso de ahí. Y esto, aunque parezca increíble, esto es igual a 11pi partido por 30. Y esta es la solución que veníamos buscando. Esta es la solución a nuestro problema. Como vemos, aunque es un poquito complicado, si uno tiene cuidado, al final pues queda una expresión bastante sencilla y bastante lógica por otra parte. Así que pues nada más, gracias por vuestra atención y un saludo. Adiós.